Presidente, muchas gracias. Y de luego un saludo para los colegas, los funcionarios que hoy se encuentran aquí en la comisión. Desde luego que este tema que ha sido planteado tanto en la plenaria del Senado como aquí en esta comisión a la cual le corresponde fundamentalmente este tema, se presenta porque sin duda es un problema delicado para el país. Aquí mis antecesoras, las senadoras citantes, lo han dicho con algunas cifras, con algunos información muy importante, porque se trata sin duda de un sector importantísimo en el país. Si bien es cierto, el sector agropecuario contribuye con el 6.9% del PIB nacional, la producción ganadera tiene una representación allí muy grande, porque es el 1.3% del PIB nacional y cerca del 20% del PIB agropecuario. Luego, aquí no estamos hablando de un sector pequeño, sino de un sector muy importante en la producción del país. Este sector genera más de 920.000 empleos directos. Luego, la preocupación tiene que llevarnos a este tipo de debates y muchos más de los que se requieran para que haya las explicaciones pertinentes al país y sobre todo la preocupación mayor que debe estar centrada en que el gobierno hoy, que asumió toda la responsabilidad de este tema, nos diga cuándo cree el gobierno que se va a recuperar el estatus, porque es que el gobierno se echó encima hace año y medio toda la responsabilidad de esto y hoy vemos que los resultados no son buenos. ¿Y por qué hablo del gobierno, ministro? Porque ahora que veía el mapa que nos presentaba la senadora Nora García, donde en el mapa están toda la frontera, los controles, en la frontera con Venezuela están puestos todos los controles del gobierno, y resulta que por ahí, tradicionalmente y ahora, es donde el problema ingresa. Entonces, simplemente los controles, diría yo, están solamente allí, dibujados, en dónde están, los recursos que hay para ello, cómo se están invirtiendo, etcétera. Aquí no se ha hablado, y uno escucha al gobierno desde que aparece el rebrote, a la defensiva, pero yo diría que el país, sobre todo el país ganadero, no tiene hoy la claridad de lo que ha pasado y sobre todo de lo que se está haciendo o se va a hacer para recuperar el estatus de un país libre de fiebre aftosa. De manera que es la oportunidad en esta comisión y en el Congreso para que el gobierno le exprese al país realmente en qué está, cuál es la realidad de lo que estamos viviendo y más bien, además de reconocer errores, el ministro se han cometido errores en esto y que le digan al país cómo es la protección al hato ganadero nacional y obviamente cómo se pretende por hoy recuperar el estatus, es decir, erradicar el mal, y cuál es la garantía hacia el futuro para por lo menos disminuir la posibilidad de que esto se repita. Pero hoy estamos en la mitad del problema y es el gobierno el que tiene la responsabilidad. ¿Por qué digo el gobierno? Aquí no se ha mencionado el tema y yo no voy a entrar, ministro, en aquella discusión que usted ha tenido con el presidente de Fedegan, eso será para otro debate, pero sin duda aquí no se ha mencionado a Fedegan y Fedegan venía cumpliendo una labor en este aspecto importante, muy importante, sobre todo con el equipo que venía trabajando para evitar que esto ocurriera, pero infortunadamente el gobierno en una decisión política que respetamos, yo no la he compartido, pero que descuidó puntos fundamentales como este, y miren el problema en que nos tienen, porque además que el gobierno no tuvo en cuenta recomendaciones que ese equipo técnico lo vimos en los medios de comunicación. Ahí hicieron unas recomendaciones para la protección del hato nacional, no impide el ingreso del virus, para que no impedir el ingreso del virus, y
desde luego para disminuir la posibilidad de la rápida diseminación. Entonces, tanto el Ministerio como el ICA, no ve uno que hayan implementado los procesos para minimizar el riesgo. No los hemos visto, sobre todo para minimizar el riesgo del ingreso de la contaminación desde Venezuela y Brasil, especialmente del primero. Entonces, en esas recomendaciones veíamos que se decía que había que tener un registro de todos los predios pecuarios y animales, especialmente en la frontera. No sabemos, y ahora queremos que nos lo diga el ministro, ¿qué registro tienen tanto el ICA como el ministerio de ello? Esos inventarios de los predios, especialmente allá en la frontera, debido pues a la comercialización de animales, el ingreso y el egreso de animales, si hay un control estricto del gobierno sobre eso, y también en los niveles de protección producidos a través de la vacunación. Entonces, el control y la erradicación del mal, pues está hoy en cabeza y en manos del gobierno. Aquí se hablaba del impacto, desde luego, el impacto es grande. Todos los ganaderos del país, así tengan el foco o el problema en su región o no lo tengan, tienen que estar como están hoy, alarmados, porque Colombia, con el cierre de mercados, que aquí hay una discrepancia que yo no le daría tanta importancia, pero que tiene que ver entre el ICA y el propio ministerio, donde dice que a los países donde ha habido cierre de mercado, el ICA nos habla de 8 países, el ministerio de 6, pero lo importante es que según el DANE, las importaciones totales a mayo de 2017 representaban 28.9 millones de dólares, y el cierre de mercado solamente en esos 6 países que el ministerio nos dice que tienen cierre de mercado, representan más de 15 millones de dólares los totales al primer semestre de este año. Entonces, no importa, repito, la discrepancia que tengan en el mismo gobierno, de que tenemos cierre de mercado con 6 u 8 países, lo importante es que está afectado más de la mitad de las exportaciones de ganado en pesos o en dólares. Entonces, todo esto alarma, preocupa a los ganaderos, preocupa al país, porque, repito, el país no tiene certeza de cuánto va a durar esto. Y es uno de los puntos importantes que se debe plantear aquí por parte del gobierno, se debe responder. Del precio del ganado, ya mis antecesoras lo han dicho, ha sufrido una disminución del precio en unas regiones de 300 pesos, en otras hasta de 500 pesos por kilo, que eso es importantísimo. El gremio Fedegan habla de una afectación de 41.580 millones mensuales. Es una cifra alarmante que por esta afectación. Entonces, ve uno que primero la información o no ha sido bien manejada o no la tiene el gobierno. Yo tengo una preocupación, ministro. Usted recientemente, a raíz de este problema, habla de que usted destaca el número de animales vacunados en el segundo semestre de 2016, que reportó un incremento de 1.205.271 animales. Es la cifra vacunados, la cifra que usted cita. Sin embargo, no conocemos los soportes de ese incremento. ¿Qué tipo de ganado es? Si son nacimientos, si son ingresos, si movilización de animales de sectores vulnerables a otros, etcétera. Porque es una cifra demasiado importante la que usted mencionó. Y entonces, cualquier incremento de este inventario que se detecte, pues obviamente afecta o crea alarmas. Al ICA le corresponde conceptuar si eso representa ingresos ilícitos o nacimientos, movilizaciones soportadas en guías sanitarias, etcétera. Ustedes manejan más esos términos que nosotros, pero es bueno que eso se aclare aquí, aprovechando hoy este debate. De manera que, y como lo decía, en materia de
cuánto va a durar esto y qué va a pasar en estos días si hay riesgos, como los debe haber, de que se presenten nuevos brotes. Según el gremio, según Fedegan, dice que cada 15 o 20 días se ha venido presentando un nuevo predio afectado. Esto desde luego pues aumenta las alarmas que se tienen en el país. Entonces, cuando el ICA nos diga que se hayan aplicado todos los procedimientos establecidos, todos los procedimientos que exige la Organización Mundial de Sanidad Animal, pues empieza a darle tranquilidad al país. De lo contrario, vamos a seguir con esta incertidumbre y hay un problema que también denuncian en un informe que viene de Fedegan con el tema de los laboratorios, o el laboratorio que se tiene en Bogotá, que no cuenta con la certificación, y eso le agradecería al director del ICA que nos lo aclare, con la certificación ABC, que no cuenta este laboratorio con esa certificación, y no hay en Colombia, como en otros países en ahora en hora, que se manejan unos laboratorios satélite y que remiten al laboratorio principal para que haya un mayor control. Y entonces, por la ubicación del laboratorio, aquí hay una dificultad, un problema. Pero además, porque tenemos un laboratorio que no está certificado de acuerdo a esta información. Entonces, el riesgo, no solamente por la ubicación del mismo, sino por esa certificación, pues obviamente las alarmas no o son mayores. Aquí, ministro, nosotros, o por lo menos de nuestra parte, esperamos que se asuman responsabilidades, porque no podemos seguir en esto de culpar a otros actores de esta situación. Yo repito, el tema con Fedegan, no voy a tocar la discusión que ustedes han tenido, no sé cómo la llamarán, si política, personal. Lo cierto es que hay ahí una discusión que causó estragos, porque mire, el ministerio asumió el control del Fondo del Ganado en enero de 2016, y un año y medio después se presenta este problema. En mi criterio, ahí hubo una improvisación, independientemente si tenía razón o no de asumir el control del Fondo del Ganado. Hay una situación que debió prever el ministerio, y es que esto es delicado, porque miren esto, le entregan la Superintendencia de Sociedades, le entrega el manejo, la liquidación del fondo a un doctor que es muy importante, al doctor Pablo Muñoz Gómez. Él es muy importante porque estuvo en la liquidación de Interbolsa, de los Lule, inclusive hasta la reorganización del equipo de fútbol Once Caldas, pero que tenga idea de cómo manejar los controles para la fiebre aftosa, pues uno dice, allí como que encuentran unas incongruencias, y no podemos seguir diciendo que es que ciudadanos que no dan con el cumplimiento de la norma. Para eso está la autoridad, las normas sanitarias establecidas, que hay bandas sin duda de delincuentes manejando el contrabando, también, pero también es responsabilidad del gobierno asumir ese control. Lo repito, yo lo veía ahora en el mapa que nos presentó la senadora Nora, y muy bien dibujado allí cómo están los controles en la frontera, pero resulta que por esos controles, por delante de esos controles, ha pasado no sé cuánto, no se habla de una cifra, no se ha establecido la cifra de la cantidad de ganado que ha entrado por allí. Pero entonces uno no ve que haya las acciones a cargo de los programas de erradicación, de los programas de prevención de la fiebre aftosa que tiene hoy el manejo del gobierno. Entonces, a cargo del gobierno. Hay una situación que aquí se ha denunciado. No vamos a ahondar en los temas técnicos porque los queremos escuchar de ustedes y los reservaremos para la segunda etapa, o si hay la oportunidad de una segunda intervención. Pero, por ejemplo, el mismo ICA ha precisado que en los predios afectados por la enfermedad en Yacopí había algunos que no estaban vacunados. Igualmente en el caso de Tame, que tampoco estaban vacunados en algunos predios de estos. Entonces, que no contaban con el registro único de vacunación, que a propósito, no sé, tal vez en la asamblea
Cundinamarca en un debate hicieron una denuncia, ministro, que no sabemos en qué van, donde alguien allá, creo que un diputado, denunció que están vendiendo ese RUT, es decir, ese registro único de vacunación lo están vendiendo para que algunos ganaderos, pues obviamente legalizan la situación simplemente comprando ese documento. Es una corrupción que fue denunciada y ojalá eso también se aclarara. Igualmente, se ha denunciado, esta denuncia también la hizo en algún momento Fedegan, que el Ministerio perdió la certificación ISO 9001 obtenida anteriormente por el mismo gremio, los programas estos sanitarios. De manera que yo quiero reiterar que en esto, aquí hay una responsabilidad política, por una decisión política que todavía no hemos evaluado si fue buena o no fue buena. Lo del fondo de ganado, que en el momento se dijo que era por el problema en Friogan, y resulta que hoy, año y medio después, ni se ha hecho la venta, ni la liquidación o la reestructuración de esa empresa que es tan importante, y sin embargo se nos metió por en medio del problema esta situación de la fiebre aftosa. Yo casi que dejaría allí, porque hay unas situaciones muy delicadas que sería bueno que nos las aclararan. A mí me preocupa la situación en todo el país. Desde luego, yo también tengo que abogar por los ganaderos de mi tierra. Senadora Nora, no es como en Córdoba, en el Huila son poquitos y pequeños, pero también que preocupan. Allá tenemos 13.000 productores nomás, pero miren esto, el 70% de esos productores del Huila tienen menos de 60 cabezas de ganado, todos son chiquitos, pero les llega esto y los acaba, de manera que eso preocupa, y es apenas un ejemplo el que estoy colocando de todo lo que, porque son 22 departamentos en el país que obviamente tienen una cierta importancia el sector ganadero en esos 22 departamentos. Hablar de propuestas, el gobierno las debe tener. Obviamente si uno habla de propuestas, la prevención, el control han fallado, y entonces ahora los funcionarios nos dirán por qué falló o qué falló o en dónde está la responsabilidad, porque hasta ahora lo que hemos visto es que hay un juego ahí de que yo no soy el responsable, es el otro, y aquí alguien tiene que asumir la responsabilidad, porque el problema no es de poca monta, el problema es grave y deja de ser grave desde luego el día. Ya los daños están causados, los que siguen causando, los que seguirá causando este problema, pero ¿cómo haremos para no repetir esta situación? Yo, presidente, dejo esta primera parte allí, porque después de escuchar a los funcionarios me gustaría hacer unos interrogantes, presentar algunos interrogantes sobre este mismo tema, y desde luego que sean absueltos aquí mismo en este debate. Muchas gracias.